Se nos viene marzo y con ello los gastos, el tema de las compras, colegio y también sube el tema ahí de la pensión de alimentos, Camichule, los gastos en el mes de marzo. ¿Subirá o no subirá? No sé, pues lo vamos a conversar, vamos a averiguar de que suben los gastos, suben. ¿La pensión? De que la pensión, de si sube o no, lo vamos a averiguar si es que se puede hacer algo para que llegue más luquita ahí con respecto a la pensión de alimentos. También vamos a hablar del tema del teletrabajo junto a mamá abogada. Ella es Nicole Ortiz, le damos la bienvenida a esta vía remota con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás, Nico? Hola chiquillos, buenos Hola. días, Pau y Cami, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Matinal Nuestra Casa para hablar de estos temas que sin duda generan muchas preguntas en quienes son las personas cuidadoras, ¿cierto?, de niños y niñas que reciben este concepto de pensión de alimentos. Yo creo que podríamos partir definiendo, Nico, ¿cómo se fija una pensión de alimentos? ¿Cuáles son los gastos que se consideran para fijarla? Ya, acá lo primero tenemos que recordar que la pensión de alimentos es tanto para los hijos como para la cónyuge en el caso de que exista matrimonio. Okay. Y me ha pasado mucho últimamente que existen matrimonios que están separados de hecho y la madre se ha hecho cargo de la familia y ella también tiene derecho a recibir una pensión de alimentos. Y los padres, cuando están en un estado de adultez, adultos mayores y tienen algún estado de necesidad, también son beneficiarios de una pensión de alimentos. Entonces, a veces uno como que lo encierra solamente en los niños, sí, pero no, son hijos, cónyuge y padres. Son beneficiarios de la pensión de alimentos. Ahora, en lo que nos centra ahora, que es los chicos, la pensión de alimentos es obligatoria hasta los 21 años. Y en el caso de que esté estudiando alguna carrera técnica o universitaria, hasta los 28 años, como máximo. En nuestro país no existe más allá, aunque siga estudiando, después de los 28 no hay más pensión de alimentos, a menos que tenga algún tipo de discapacidad que tiene que estar registrada, y ahí existe una pensión de alimentos que es de manera permanente por parte del cónyuge o del padre que no vive con el hijo. Ya la pensión de alimentos en sí se valoriza y se cuantifica en dinero siempre y cuando yo no vivo con mi hijo, porque la otra parte se subentiende de que ya está prestando, tanto económicamente como en relación a los cuidados, todo lo que a esta parte le corresponde aportar en el cuidado y en el crecimiento de los niños. Nico, y ahora que llega marzo hay mucho más gastos en la etapa, por ejemplo, escolar, de los niños de un año a otro, sobre todo cuando saltan de un nivel a otro. ¿Esa pensión de alimentos se mantiene tal cual o puede pedirse más dinero si se necesita? Idealmente nosotros tenemos, haciendo también el recuento de lo anterior, tenemos 3 formas de fijar los alimentos. Por mediación, que es un trámite previo y obligatorio; por transacción, o sea, existe un acuerdo entre nosotros las partes de poder aumentar esta pensión de alimentos; o a través de la vía judicial cuando no me funciona la mediación. Entonces, cuando nosotros tenemos una pensión de alimentos que está regulada, ese es el monto que se tiene que pagar y solo va a ir variando conforme a la UTM. No existen más variaciones. Pero con la nueva ley, recuerden que todo lo gasto extraordinario debe estar fijado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gasto extraordinario, en un principio cuando entró en vigencia esta ley era como bien dificultoso indicar que era un gasto extraordinario o no, pero hoy día ya los tribunales y la Corte han zanjado que un gasto extraordinario es aquel que no es posible prever. Por ejemplo, no sé, el dentista, o hay una fractura o alguna enfermedad, y todo eso se tiene que fijar al momento de poder llegar a un acuerdo de la pensión de alimentos. Y cuando yo no tengo esto fijado o porque no me alcanza la pensión de alimentos, ideal pedir un aumento. El aumento de alimentos se pide siempre cuando exista una variación de las circunstancias. Y de repente uno dice, oye, pero variación de las circunstancias, ¿qué puede ser? Tú fijaste la pensión de alimentos cuando el niño tenía 2 años y ahora tiene 6 años y entra al colegio. Eso es una variación de las circunstancias que hacen totalmente procedente fijar un aumento de alimentos. Ahora, estos gastos eventuales, ¿cierto?, como la compra de útiles escolares, como la compra de uniforme nuevo, la mochila, etcétera, 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 ¿se consideran gastos extraordinarios dentro de esta figura de la pensión? Porque no es un gasto permanente, o sea, no es que todos los meses vayamos a estar comprando útiles escolares o la lista, ¿cierto?, es una sola vez, después quizás hay que ir reponiendo algunas cosas. Entonces, ¿cómo se hace ahí para fijar un promedio quizás?
Mira, en sí la pensión de alimentos integra todo lo que son gastos educacionales, gastos de vestimenta, alimentación, vivienda. Entonces, cuando fijamos una pensión de alimentos, debería ir este gasto cubierto. Algunas veces uno como abogado sugiere, por ejemplo, nosotros en el equipo lo que sugerimos es un bono marzo, ya Claro. un bono febrero. Dejar la pensión estipulada, por ejemplo, ya una pensión de 250.000 pesos, pero que en el mes de febrero para la compra de los útiles escolares y uniformes escolares se pague un bono de 300 anexos a la pensión de alimentos. Otras Claro. personas lo regulan como, ya, vamos a dejar una pensión de alimentos fija y cualquier gasto que no esté dentro de esta pensión o no incluye educación, eso va a ser pagado en un 50 y 50 por las partes. Pero tacharlo como un gasto extraordinario, hoy la justicia ha dicho de que el gasto de colegiatura debería estar inserto en la pensión de alimentos. También se regula como el padre se hará cargo de la compra de, que es la regla general, el 98% de los demandados son hombres. Entonces, también hay diversas formas de regular el gasto escolar y por eso es importante que quienes tienen sus mediaciones o sus causas que son más o menos antiguas, o sea, yo hablo antiguas, anteriores al 2021, hagan una nueva mediación para poder regular el gasto extraordinario y todo esto que está extra, que no se reguló en la primera pensión de alimentos, no se reguló la primera vez que fuimos a mediación o que estuvimos en un juicio. Correcto. Nicole, preguntarte también de estos gastos extraordinarios, por ejemplo, el tema de la pensión de alimentos cuando cambian de nivel. Por ejemplo, pasaron del jardín a la enseñanza básica o tal vez de la básica a la media o de la media a la universidad. ¿Cómo se calcula eso? Mira, acá tenemos que tener, la pensión de alimentos tiene reglas. Ya las reglas de la pensión de alimentos, la primera es que tiene que estar conforme a la capacidad de las partes. Si lamentablemente una de las partes, ya sea padre o madre, no tiene trabajo, se le considera y se presume que tiene un ingreso mínimo, porque podría aportar con el ingreso mínimo. Desde ahí vamos sacando todos los gastos que podría tener el niño. Hablemos de manera genérica. Si un niño tiene un gasto de educación, de vestimenta, que ha ido aumentando con el paso del tiempo, es porque esta pensión de alimentos también tiene que ir aumentando. Y esta variación de circunstancias es la que le tenemos que hacer ver al tribunal en el caso de que en una mediación no lleguemos a acuerdo. Y es muy simple. Llevamos el certificado de mediación, por ejemplo, no sé, 2020, donde el niño era un recién nacido, tenía 6 meses, y hoy día ya estamos a 2024, y entró al jardín y le piden útiles escolares, y con eso podemos hacer tangible el aumento y la progresividad de la vida, porque si todo sube, los niños también tienen más necesidades, cada vez son más grandes. ¿Y esto se hace ahora o tiene que haberse hecho, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, en noviembre? Mira, hoy día lo que yo les recomiendo siempre es hacer esto con anticipación. Hoy día tenemos las audiencias fijadas para el mes de mayo, audiencias preparatorias. Entonces, yo te digo, demandas ingresadas en el mes de diciembre están teniendo recién audiencia para el mes de mayo. Y eso en realidad, a lo largo, en Concepción también pasa, en Concepción, Talca, Santiago, Claro. que son ciudades un poquito más grandes, Antofagasta, Arica. Tenemos audiencias para mayo, junio. Entonces, lo bueno, y aquí es importante que siempre se asesoren con un abogado de familia. ¿Por qué? Porque existen a veces demandas que se piden sin los alimentos provisorios. ¿Qué es un alimento provisorio? Es que yo provisoriamente, desde la notificación de esta demanda hasta que sea la audiencia preparatoria, voy a poder estar recibiendo este aumento que yo pedí si pude fundamentarle al tribunal que existían las circunstancias para pedir un aumento. Entonces, por ejemplo, yo tengo, así como es fácil, yo tengo una pensión de alimentos regular en 160 y ahora yo estoy pidiendo un aumento a 300 y el tribunal cuando me provee a mí la demanda, si yo pedí un alimento provisorio me lo dejó en 250. Yo notifiqué el 1 de marzo al papá, entonces tiene que comenzar a pagar desde esa fecha hasta mayo, si es que no se llega a un acuerdo, o si tenemos la audiencia de juicio después en julio, agosto, septiembre, hasta esa fecha va a tener que estar pagando de manera regulada este aumento proporcional y provisorio que dio el tribunal. Entonces, siempre díganle al abogado, yo quiero también demandar el aumento provisorio. Ya, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Nico, tú siempre das esos tips también respecto de lo que le tenemos que pedir a los abogados, porque
pucha, uno quisiera que todos los abogados y abogadas, ¿cierto?, fueran así, pucha, súper diligentes, ¿verdad? Pero también sabemos que hay algunos casos, algunas situaciones que de pronto no mandaron el papel, no hicieron el trámite que tenían que hacer y son las mujeres, en este caso, en su mayoría, las directas afectadas. Así que gracias también por esos tips para pedirle ahí a los colegas, ¿no? Ahora, preguntarte también, Nico, ¿qué pasa si en este caso, se pide, por ejemplo, un aumento en la pensión de alimentos, pero la contraparte dice no tener más ingresos para poder aumentar esta pensión de alimentos? ¿Qué pasa ahí? ¿El tribunal puede dejar entonces tal como está la pensión hasta el momento, independiente de que el niño ya haya entrado a kinder o al colegio y tenga más gastos, ¿cierto? Pues si la otra parte no tiene más trabajo en el fondo o dice no tener más trabajo, ¿no se le puede pedir más? Cami, me encantó la pregunta que hiciste, porque hoy día, cuando uno ingresa a la demanda, lo primero que sale entre el proveído de la demanda, que fija los alimentos provisorios, porque uno puede reponer a esta solicitud de aumento provisorio, el padre puede decir yo no tengo más bienes ni nada, y puede decir un montón de cosas como era antiguamente, pero hoy día está todo en interconexión. Entonces el Servicio de Impuesto Interno y la AFP suben toda la documentación del demandado. Entonces, por mucho que diga, yo no tengo más ingresos, si el certificado de AFP o el certificado del Servicio de Impuestos Internos nos dice que tiene otros ingresos, los tribunales están a eso y aumentan provisoriamente el monto de los alimentos, y también esto nos sirve para poder llevarlo en el juicio, pedir y tener que se tenga en cuenta toda esta documentación, y además que hoy día se puede también pedir el levantamiento del secreto bancario, porque muchos deudores de alimentos trabajan de manera informal. Entonces, se levanta el secreto bancario y podemos ver cuánto hay de ingreso en sus cuentas. Entonces, si alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? No, yo no trabajo, pero tiene depósitos por 1 millón, 2 millones, 800, porque hace pololitos por aquí y por acá, bueno, eso se entiende que forma su capacidad económica. Y hoy día es mucho más fácil poder acceder a toda esta información porque se le hace la solicitud al tribunal, el tribunal interconectado con la CMF, ellos después mandan un oficio y está toda la información en la causa. Qué bien que de esa manera se pueda hacer, claro, porque tú lo indicabas ahí, hay personas en este caso como que ocultan esa información, sí, y claro, en papeles físicos no está, pero sí van a las cuentas bancarias, ahí va a estar las lucas, va a estar dinero. Exactamente, de ahí la importancia de cómo también el sistema hoy día está operando para poder buscar todos estos antecedentes, ¿cierto? Porque finalmente aquí lo que se entiende es el bien superior del niño. Ese es otro tema, ¿no? Aquí los alimentos van en directo beneficio de ese hijo o esa hija, y es lo que no hay que perder de perspectiva. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar, ¿cierto?, marzo, no solamente marzo, sino que todo lo que conlleva la crianza de un menor al momento de fijar los alimentos, que también puede ir variando y se pueden hacer nuevas mediaciones, Nicole. A medida que van creciendo los niños. Efectivamente, siempre que haya una variación de las circunstancias, puede haber una nueva mediación. Variación de las circunstancias. Yo tenía un trabajo donde ganaba 1 millón y ahora gano 500.000 pesos porque me estoy dedicando a los cuidados, mi capacidad económica bajó, es una variación de las circunstancias. El niño creció, el niño tiene alguna enfermedad. Hoy hay muchos diagnósticos de TEA, y eso es una variación de las circunstancias porque hay que pagar fonoaudiólogo, neurólogo. Entonces, todo eso son variaciones de las circunstancias y permiten poder modificar la pensión de alimentos aumentándola. Pero también tengo que decirles que en el caso de los deudores de alimentos también pueden hacer rebajas de la pensión de alimentos cuando existe una variación de las circunstancias, como por ejemplo una nueva carga de familia, alguna enfermedad de tipo permanente o una disminución muy grande de remuneraciones. Y ahí es muy importante que se fijen porque hay algunos que dejan de trabajar por el lado formal, dicen rebaja de alimentos, pero siguen trabajando de manera informal, y ahí es bueno todo este procedimiento de levantamiento del secreto bancario para efectivamente probarle al tribunal que sigue teniendo las mismas remuneraciones. Echa la ley, a veces uno dice echa la trampa, y los deudores de alimentos son demasiado ingeniosos para poder eludir la ley, pero hoy día la ley nos ha dotado de poder entrar a sus cuentas corrientes, y eso ya es un gran avance. Qué fantástico, porque todo esto va en el bien de los niños, de las niñas, para que no estén desamparados, ¿cierto?, con el tema de sus alimentos, el tema del estudio por parte de esa persona que no fue responsable.
Sí, es verdad, hay que estar atentos entonces para saber, bueno, y nosotros también, en ese caso, como educarnos entre todos y todas finalmente. Tanto la parte que exige los alimentos, como por supuesto que tiene que pagar esos alimentos todos los meses. Todos tenemos que estar muy atentos ahí a lo que está pasando en términos de normativa, de los cambios, ¿cierto?, que existen en las leyes, y tú siempre nos ayudas ahí a través de tu Instagram, Mamá Abogada, Nico. Ahora, otro tema que también abordaste en tus redes sociales tiene que ver con el teletrabajo. Ayer conversábamos sobre la reducción a las 40 horas también, ¿cierto? Como el 26 de abril ya va a empezar a aplicar las 44 horas, porque esto va a ir bajando de manera gradual hasta el año 2028. Y uno de los aspectos también que surge en esta conversación es qué pasa con el teletrabajo. Hoy día, ¿quiénes son las personas que pueden pedir el teletrabajo a sus empleadores y empleadoras por concepto de cuidado de menores? Sí, todos aquellos que tengan el cuidado de un menor de 14 años, cuando hablamos de menor de 14 años es como 14 años y un día, o sea, ya hasta sobre los 14 ya no se puede, porque es menor de 14 años, que tenga el cuidado personal, ya sea inscrito por parte del tribunal, y aquí hay que hacer una acotación. Cuando la ley y la historia de la ley se refirió al cuidado personal inscrito es porque lo tiene un tercero. Los padres, basta con que presenten el certificado de nacimiento. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos viendo hoy con la ley, que los empleadores están pidiendo una sentencia del tribunal que tú tienes el cuidado personal. Pero somos los papás, no nos tienen que pedir nada más que el certificado de nacimiento. Correcto. Para ellos y para quienes además tengan el cuidado de una persona con discapacidad severa o moderada, sea menor de 18 años, tenga 20, 30, 40, 50, 60 años, para ellos también, si tienen el certificado y la credencial de discapacidad, puede y tienen que estar además registrados en el Registro Nacional de Cuidadores para poder acceder a este beneficio de teletrabajo, que es una ley. Y ahí es importante volver a recalcarlo para todos los empleadores y las personas que trabajan en recursos humanos. Es una ley, el empleador está obligado a brindar el teletrabajo, ya sea 100% o una modalidad híbrida mixta, en la cual tenga que ir algunos días presenciales al trabajo o pueda estar 100% en la casa realizando sus funciones. Nicole, siempre y cuando las funciones sean compatibles. Correcto. Y si alguien ya pidió el teletrabajo, ¿cierto? Porque lo necesitaba para cuidar a sus hijos en casa, y si se le rechaza esta posibilidad, ¿qué es lo que ocurre? Ya, acá, yo soy súper sincera con esto, la ley quedó con un gran vacío, porque nosotros tenemos la forma en que el trabajador lo solicita. El trabajador envía una carta, el empleador tiene 15 días para dar una respuesta. Esta respuesta por parte del empleador puede ser rechazar o hacer una contrapropuesta. Y después de eso la ley no nos dice nada más. La ley no nos dice qué viene. La ley terminó en lo que el empleador nos podría decir. Rechaza porque sus funciones no pueden ser compatibles con teletrabajo, o porque por cuestiones internas dentro de la empresa no se puede optar a este régimen que se está solicitando, y nada más. No hay nada más que hacer después conforme a la ley. Entonces ahí nos tenemos que ir un poquito más para atrás y ver cómo funcionó la ley en estado de catástrofe cuando se dio teletrabajo para los cuidadores, en estado de catástrofe y alerta sanitaria, y hay varios dictámenes de la Dirección del Trabajo en ese sentido, en los cuales cuando existe un rechazo por parte del empleador, idealmente yo siempre digo, vámonos por el lado amigable primero, hagámosle de nuevo un correíto señalando por qué mis funciones sí son compatibles, bien fundamentado. Si nos vuelve a rechazar, hacer la denuncia en la Inspección del Trabajo para que desde la Inspección del Trabajo se vaya a fiscalizar. Lamentablemente eso tampoco quedó con una multa asociada, entonces vamos a ver en la práctica qué va sucediendo con las multas que va imponiendo la Dirección del Trabajo, o si esto directamente se va a tener que ir a tribunal. Ahora, Nicole, claro, porque estamos viendo en imágenes, ¿cierto?, distintos tipos de trabajo de distinta naturaleza, y hay algunos que uno dirá, como el que está apareciendo ahora, difícil que pueda hacer teletrabajo, una persona que se dedica a soldar, ¿verdad? Claro. Tiene que estar ahí, tiene que hacer su trabajo justamente en el lugar donde corresponde, por seguridad incluso, pero hay otros trabajos de oficina, como el que vemos ahora, ¿cierto?, administrativos, que quizás sí. Hay que tener claro entonces primero la naturaleza del trabajo que yo ejerzo en mi lugar de trabajo, para poder solicitarlo, y como tú dices, en este caso incluso para justificar, ¿cierto?, por qué mi solicitud es válida como trabajador o trabajadora. Ahora, tú nos dices, después de eso, hasta ahí llega la ley. Ahora, si me dan teletrabajo, ¿bajo qué condiciones también queda ese trabajador o trabajadora desde casa? ¿Qué es lo que tienen que garantizar mis empleadores en este caso? Porque también ahí se entiende que voy a necesitar
elementos para poder trabajar en casa, conexión a internet para poder trabajar en casa, y cuando uno va a su oficina, la conexión a internet la paga el jefe, la luz también, ¿verdad? Todo eso corre por cuenta de los empleadores. ¿Cómo se hace en el caso del teletrabajo? Ya, esta ley de teletrabajo para cuidadores se insertó dentro de la ley 21.220, que es la que regula el teletrabajo en sí. Y el teletrabajo en sí, como el puro teletrabajo sin ninguna circunstancia, sino que solo porque nosotros como parte lo pactamos, identifica que es el empleador el que tiene que pagar todo lo que tiene que ver con los gastos de internet, los gastos de luz, tienen que dar bonificaciones. Y hay diversas resoluciones y dictámenes por parte de la Inspección del Trabajo que indica que el empleador, por ejemplo, cuando tú tienes un bono de locomoción, que ya no va porque obviamente estás haciendo teletrabajo, ese bono de locomoción le debiese cambiar el nombre y dejarlo como un bono de teletrabajo, un bono de internet, bono de luz, porque tiene que él hacerse cargo de todos los gastos que esto genera. Entonces, para los empleadores es tan fácil como hacer un anexo de contrato de trabajo y cambiar los ítems y manteniendo los montos. Nicole, ¿y cómo está actualmente esta ley del teletrabajo ahora ya, este 2024? La verdad o la mentira. Siempre la verdad. Sin mentira. Está mal, chiquilla, está mal. La verdad quedó a manos mucho del empresariado. Es el empleador, al fin y al cabo, el que tiene la última palabra cuando te rechaza o te envía una contrapropuesta, porque no existe una regulación posterior. Entonces, ahí hoy existen muchas personas que se les está negando el teletrabajo, o es más, de hecho, yo ayer atendía a una chica y me decía, me ofrecieron un 4x1, 4 días presenciales y un día de teletrabajo, cuando ella estaba pidiendo 4 días de teletrabajo y uno presencial, que era lo mismo que tenía antes. No le están ofreciendo nada diferente. Hay instituciones públicas, y lo voy a decir abiertamente, como la CONAF, que es un instructivo de teletrabajo, y acá se toma el teletrabajo de esta forma, y es la única forma que tú puedes, y me tienes que traer todo esto, que es extra, que ni siquiera está en la ley. Entonces, ahí quedó muy abierta la puerta en esta ley, y lo importante es que la Inspección del Trabajo se ponga acá las pilas con los pronunciamientos y con las fiscalizaciones. Sí, de todas maneras. O sea, hay una ley, pero que queda, como tú dices, ahí bastante abierta, con hartos vacíos, ¿cierto? De los que, por supuesto, empleadores o muchos empleadores, ¿cierto?, van a poder echar mano para no dar esta alternativa a personas cuidadoras de menores de 14 años y, como tú nos decías, en situación de discapacidad, ahí no hay un límite de edad, sino que hay exigencias como estar inscritos, ¿cierto?, en el registro de cuidadores, que haya también una documentación que acompañe porque esta persona tiene esta discapacidad. Ahora, Nicole, para también comentar que hoy día esta reducción a las 40 horas también va en pos de la vida familiar. Pero entendemos hay una franja horaria también que surge y que eso ya se está aplicando, por ejemplo, para personas cuidadoras. Hay muchas empresas que se adhirieron al sello 40 y están aplicando todos los cambios de la ley de 40 horas. La banda horaria, sé que es súper bueno que hoy día estamos con las buenas preguntas, porque muchas, sé que te juro porque me han llegado muchos mensajes que me dicen, oye, con esto de la banda horaria, yo no tengo que pagar esas horas. Y en realidad la banda horaria es solo que yo. Antes podía, imaginemos, mi horario de trabajo es de las 10 hasta las 7 de la tarde. Entonces yo tengo la opción de que en esta banda horaria pueda entrar a las 9 o pueda entrar a las 11. Si yo entro a las 9, ya no salgo a las 7, salgo a las 6. Si yo entro a las 11, ya no salgo a las 7, sino que salgo a las 8. No es que nos estén regalando una hora, sino que yo puedo acceder a entrar una hora más tarde o una hora más temprano. Esa es la banda horaria que establece las 40 horas y es un sistema que lo tienen las funcionarias públicas. Muchos servicios públicos trabajan con una banda horaria en la cual tú llegas a las 8 y sales a las 5, pero si quieres llegar a las 7 te vas a las 4. Pero tienes que hacer todo el horario que te están solicitando. En este caso, ya desde abril de 44. Claro, es atrasar un poquito la entrada o la salida, en este caso de acuerdo a las necesidades. ¿Y eso quiénes lo pueden solicitar? Esto lo pueden solicitar todos aquellos trabajadores que tengan al cuidado un hijo. La banda horaria es 100% aplicable para padres y madres porque lo que busca la banda horaria es esto de la corresponsabilidad familiar, que tanto padres y madres puedan ir a dejar a sus hijos al colegio, los puedan venir a buscar y puedan estar mucho más tiempo en familia.
Ok, se entiende. Es interesantísimo el tema para todas las familias que nos están viendo, tanto el tema del teletrabajo, le abordamos el tema con mamá abogada, también el tema de las pensiones de alimentos, ¿cierto? Sí. Sobre todo en esta época, cuando comienza también un nuevo ciclo. Muchas gracias, Nicole Ortiz, mamá abogada, que ha conversado con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. Gracias a ustedes, chicas, y espero que les haya servido la información. Y solo voy a dar un tip. Sí. Todos aquellos universitarios, que nos ven muchos ahí universitarios, quienes sus mamás nunca demandaron, ustedes pueden demandar. Demanden. Si las mamás nunca demandaron, puede demandar. Los hijos, cuando ya son mayores de 18 años, tienen dos facultades. Que si ellos quieren pedir el cambio de titular de la deuda, eso quiere decir de que ya la pensión de alimentos no llegue a la madre, pídanla. Pueden pedir este cambio, y en el caso de que las madres nunca hayan querido demandar, también pueden demandar siendo mayores de 18 años, porque ya son mayores de edad, y hasta los 21 años la pensión de alimentos es obligatoria. Un súper buen datito el que nos das ahí también para todas las personas mayores de 18 años que quieran, como tú dices, cambiar la titularidad, es decir, que la pensión se les pague directamente a ellos o a ellas, y por otra parte, esas familias donde no hubo nunca una demanda, que era algo tan común años atrás. Sí, que se ocultaba, que tan se quedaba común. calladito todo. No, ¿para qué voy a pelear? No, yo puedo sola. No, no es necesario. Si te viene a ver igual. Tantas cosas, tantas realidades distintas en las familias chilenas, Nicole. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, cariños. chicas. Muchas gracias. Chao, chao. Siempre Gracias. atentas ahí al Sí. contenido que comparte a través de su Instagram, Mamá Abogada. Sí, hay una buena noticia, Cami. 10:34, sí, así lo han tildado.